Israel, Tierra Santa, Palestina, ojo por ojo. En el vídeo anterior vimos cómo la patria del pueblo de Israel fue arrasada por el poder de Roma. A partir de entonces, los judíos serían extranjeros allá donde se asentaran, aunque llevasen generaciones viviendo allí. Durante siglos, los judíos fueron objeto de acoso, persecución, expulsión o matanza. Y durante siglos, las oraciones judías, tanto las diarias como las que se rezan en fiestas especiales, estuvieron llenas de referencias a Jerusalén, la ciudad santa, y a la tierra de Sión, la tierra prometida. Ya desde la Edad Media, parte de los judíos que son expulsados de sus lugares de asentamiento trataron de emigrar a Palestina, nombre dado por los romanos a la antigua tierra de Israel. Algunos lo conseguirían y otros no. Viajar en aquellas épocas no era lo que se dice un placer. Este goteo de migrantes judíos a Palestina continuó durante toda la Edad Media, la Edad Moderna, pero no sería hasta el siglo XIX, con la fundación del movimiento sionista, cuando empezaron las grandes migraciones. El sionismo fue, y es todavía, una suerte de nacionalismo judío. El siglo XIX fue testigo del surgimiento de los nuevos estados-nación, como Italia y Alemania, y un incremento de los nacionalismos, que solían estar aderezados con fuertes dosis de racismo y xenofobia. Ya vimos en el vídeo anterior cómo el viejo antijudaísmo religioso cedió paso a uno nuevo, basado en una falsa concepción de los judíos como una raza. La primera voz que habló públicamente sobre el derecho de una patria para el pueblo judío en la tierra de Palestina fue la del periodista y escritor Moses Hess, un antiguo colaborador de Karl Marx, testigo de la Revolución de París de 1848. Aunque no tuvo mucho calado, fue el germen del movimiento sionista, cuyo fundador fue el también periodista y escritor Theodor Herzl. En 1894, Theodor Herzl era corresponsal del periódico austríaco La Prensa en París y fue testigo directo del caso Dreyfus, la injusta condena de un oficial judío por un delito de traición que cometió otra persona. La ola de antijudaísmo que sacudió Francia, instigada por diarios como La Libre Parole, y que tenía réplicas en otros países europeos, le convenció de que a la larga la integración plena de los judíos en la sociedad europea no era viable y que la única respuesta posible era la creación de un Estado judío. Supongo que llegar a esta conclusión es fácil cuando ves a la multitud coreando enfervorecida: «Muerta Dreyfus, muerta los judíos». Presentó su proyecto en el libro El Estado judío e inició una intensa actividad empezando con muy pocos colaboradores, que culminó con el Congreso Sionista de Basilea, uno de cuyos puntos fue la organización de las compras de tierras para asentamientos judíos. De hecho, poco después del Congreso, el propio Herzl instituyó el Fondo Nacional Judío, una fundación encargada de organizar y financiar tanto la compra de tierras como proyectos de desarrollo agrícola. Este señor tan curioso es Joshua Hankin, uno de los más eficaces agentes de compra de tierras del Fondo Nacional Judío, un experto en regateo y en búsqueda de gangas. Poco a poco se fueron adquiriendo tierras tanto a terratenientes turcos como a pequeños propietarios palestinos. Hasta 1939 emigraron a Palestina más de 400.000 judíos. Había que levantar asentamientos para todos. Los kibutz, grandes granjas colectivas, fueron la base productiva y social del incipiente Estado de Israel. El primero de ellos fue Degania, fundado en 1909 por judíos procedentes de Rusia. ¿De dónde salía la financiación para este gran proyecto? Pues evidentemente de la inmensa base de apoyos que el movimiento sionista iba recabando entre la gigantesca población judía repartida por todo el mundo, desde sus miembros más humildes hasta los más pudientes, como los banqueros y empresarios Mauricio Herz y el británico Walter Roslin. ¿Acaso tiene algo de particular que hubiese tantos judíos ricos en el mundo? ¿Comerciantes y banqueros?
si durante siglos no se les dejó dedicarse a otra cosa que no fuera el comercio, la banca y el préstamo? ¿Qué podemos pensar acerca de esta masiva compra de tierras? Era legal. Nadie obligaba a vender a los palestinos. ¿Qué piensas tú? En 1917 tuvo lugar un hecho central en esta historia. Gran Bretaña, en medio de la Primera Guerra Mundial, quiso asegurarse el apoyo al esfuerzo de guerra de la comunidad judía británica, amplia y con muchos recursos. Así que hizo una declaración pública apoyando las pretensiones sionistas. Fue la llamada Declaración Balfour. Arthur James Balfour, ministro de Exteriores, remitió un escrito a Walter Roslin en el que manifestaba la intención del gobierno británico de favorecer el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, sin perjudicar los intereses de las comunidades no judías que allí viviesen, en clara alusión a los palestinos árabes. Como gesto público tuvo gran repercusión, porque era la primera vez que un gobierno se manifestaba de manera positiva en este asunto. Sin embargo, en la práctica no fue más que una fuente de problemas. Los palestinos árabes, al menos aquellos que no estaban vendiendo sus tierras, llevaban años mostrando gran malestar por la inmigración judía. La declaración Balfour solo consiguió aumentar más la tensión, que causó más violencia. Una vez acabada la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico, que ocupaba Palestina bajo mandato de la Sociedad de Naciones, de repente perdió interés en apoyar el sionismo e hizo la vista gorda mientras los árabes llevaban a cabo acciones como la matanza de Hebrón en 1929, instigada por líderes musulmanes como Amin al-Husayni, gran mufti de Jerusalén y muy cercano a Adolf Hitler. Pero los árabes encontraron resistencia, no por parte de los británicos, sino por parte de grupos judíos de autodefensa, como el Haganá, fundado en 1920. El último aluvión de refugiados huyendo de la represión del nazismo elevó la población judía en Palestina hasta las 600.000 personas en 1939. Las autoridades británicas, que ya públicamente renegaban de su pasado apoyo al sionismo, limitaron la inmigración a Judea y Palestina y llegaron a devolver refugiados a las zonas controladas por la Alemania nazi, en un intento de apaciguar a los árabes y frenar la escalada de violencia. Pero ya nada podría frenarla. Los británicos trataron de controlar la situación ocupando la agencia judía, germen del futuro gobierno de Israel, y llevando a cabo arrestos masivos. Pero la respuesta fue el atentado contra el Hotel Rey David de Jerusalén, sede de la comandancia británica en Palestina. La autoría correspondió al Irgun, una escisión radical del Haganá. Todo esto fue a peor. La violencia entre judíos y musulmanes era imparable y finalmente el gobierno británico le endosó este avispero a la recién nacida ONU. Y la ONU hizo lo que suele hacer: nada útil. Diseñó un rarísimo plan de partición para el territorio palestino, dando trozos dispersos a unos y a otros. Los judíos aceptaron porque suponía el respaldo internacional a su reivindicación de un Estado propio, y los musulmanes lo rechazaron porque no querían a los judíos allí. El plan fue aprobado el 29 de noviembre de 1947, y el 14 de mayo del 48 David Ben-Gurión proclamó en Tel Aviv el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, una coalición de estados de mayoría musulmana declaró la guerra a Israel e inició su invasión. Los árabes no pudieron cumplir su aspiración de destruir al nuevo Estado. Esta guerra fue terriblemente sangrienta y a posteriori generó grandes movimientos de población. Por un lado, las comunidades judías en diferentes países árabes empezaron a verse muy presionadas, lo cual acabó forzando la emigración durante los años 50 y 60 a países como Estados Unidos, países europeos y también a Israel. Por otra parte, 750.000 palestinos fueron forzados a salir de territorio israelí y se asentaron en diferentes países limítrofes como refugiados.
Hubo más expulsados durante las décadas de los 50 y los 60. Hoy día la ONU tiene contabilizados unos 5 millones de refugiados palestinos. Más de 1 millón viven en Jordania, donde gozan del estatus de ciudadanos. Pero en Líbano no tienen derecho alguno y viven de un modo precario. Israel siempre se ha cerrado en banda al regreso de estos refugiados. Desde sus inicios, el Estado de Israel ha vivido casi permanentemente bajo amenaza y en conflicto. La Guerra de Suez de 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra del Yom Kippur en 1973 y la Guerra del Líbano en 1982 han sido conflictos sangrientos y costosos contra sus vecinos. Pero no menos sangriento y costoso ha sido el continuo enfrentamiento con grupos armados palestinos como la OLP de Yasser Arafat y otros que han considerado la línea de este muy tibia, como Hamas. Por no hablar de las tres intifadas de 1987, 2000 y 2017. El conflicto árabe-israelí en los últimos 40 años ha estado constituido en gran medida por las tres intifadas, levantamientos populares en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Y este conflicto ha sido muy desigual en cuanto a víctimas. Un comando palestino lleva a cabo un atentado contra un centro comercial o un restaurante. Israel bombardea todo un barrio para hacer salir a un comando. La desproporción de víctimas es considerable. ¿Y a ti qué te parece este planteamiento? ¿Acaso Israel tiene derecho a mantener territorios bajo ocupación y establecer colonos en ellos, aunque la ONU le diga que no puede? ¿Acaso Israel tiene derecho a disparar contra niños que lanzan piedras? ¿Acaso Israel tiene derecho a levantar un muro de hormigón alrededor de los territorios ocupados y limitar los movimientos y derechos de los palestinos? Yo lo que creo es que siguiendo esta línea, Israel solo busca la paz, eliminando a todos los palestinos de la faz de la tierra. De este modo, la única paz duradera será la del cementerio. ¿Qué piensas tú de todo esto? Déjame comentarios y hablemos sobre estas cuestiones. La semana que viene hablaremos sobre la conferencia de Yalta, desde dentro. Cuídate.